Bien, mantenimiento predictivo, como habíamos analizado, está asociado con... Ups, me ha trancado aquí. Está asociado entonces con disponer información valiosa de técnicas predictivas que nos permitirían entonces decidir en un momento más adecuado cuándo vamos a cambiar algún sistema o cuándo vamos entonces a cambiar algún repuesto, sin el error del mantenimiento preventivo, donde cambiábamos los repuestos solamente con la información de la vida promedio. Es como decir un boliviano vive 50 años, ¿no? Hay viejitos de 100, como hay bebés que mueren al nacer, en promedio 50. Entonces lo mismo pasa con los repuestos industriales. Un repuesto que iba a durar en promedio 2 años, puede durar hasta 4. Entonces, no es conveniente desde el punto de vista económico cambiar los repuestos sin saber realmente si están cerca de fallar. Y las técnicas predictivas entonces tienen esa ventaja, ¿no? Nos permiten tener un conocimiento mejor de cuándo el sistema está por fallar o cuando el componente está por fallar. Les he mencionado que hay 3 técnicas predictivas fundamentales, ¿no? Que se usan muchísimo en Bolivia para apoyar al mantenimiento predictivo y otros tipos de mantenimiento también. El análisis de aceites, el análisis de vibraciones y la termografía, ¿verdad? Son las técnicas básicas para nutrirse de información para el mantenimiento predictivo. Hemos hablado algo del mantenimiento proactivo, que está buscando entonces solucionar los problemas, ¿no? Busca los problemas y los soluciona de raíz, ¿verdad? Bueno, entonces, esa sería una rápida recordada, ¿no? De los tipos de mantenimiento que hemos tenido. Y me gustaría saber entonces si hay alguna duda sobre mantenimiento. Si no tienen dudas, podemos entonces continuar, ¿ok? Bien, una de las funciones más importantes que se tiene entonces en el mantenimiento es tratar el deterioro, tratar de evitar, ¿no? O minimizar por lo menos el deterioro que van a sufrir nuestras máquinas en funcionamiento normal. Y les he mencionado que 60% de los problemas que se nos puede presentar en cualquier máquina, incluyendo mi motito, incluyendo el automóvil, incluyendo mi torno, mi fresa, ¿no? ¿Cuál había sido? Tener un buen sistema de lubricación, ¿no? Entonces, 60% de los problemas que pueden presentarse se pueden evitar entonces contando, ¿no? Con un sistema de lubricación. Entonces, por consiguiente, la selección, aplicación correcta de un lubricante es de importancia fundamental para implementar cualquier tipo de programa de mantenimiento, cualquiera que fuere, desde el simple mantenimiento preventivo hasta el complicado, ¿no? Y que engloba toda la empresa de mantenimiento total productivo, ¿no? Que es el TPM, o el mantenimiento basado en confiabilidad, que es el RSM, que les mencionaba, que es por ejemplo, la empresa de distribución de la energía eléctrica que tiene implementado en Bolivia, ¿no? El RCM, y la Coca-Cola es una empresa que tiene implementado el TPM en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa óptica, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Estudiar los sistemas de lubricación, ¿no? A eso queríamos llegar, ¿ok? Bueno, comenzamos entonces con los sistemas de lubricación. Todo sistema biológico, y mucho más todavía si es una máquina, con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar? Va a sufrir entonces un daño, un deterioro, un desgaste, un envejecimiento, si quieren llamar así, sin necesidad de que a ese sistema lo vayamos entonces a sobrecargar, ¿no? A sobreusar. Es normal entonces que existe ese famoso desgaste en funcionamiento, ¿no? De cualquier sistema. Por diversos motivos, agentes externos, contaminantes, ¿no? O simplemente el paso del tiempo. Entonces, una forma
de poder minimizar entonces estos problemas de mantenimiento, les vuelvo a reiterar, sería entonces evitar que superficies que están moviéndose y que tienen contacto entre ellas puedan entonces tener, ¿no?, un desgaste, un friccionamiento directo entre ellas, lo que hemos estudiado en tribología, ¿verdad? La ciencia que estudia el rozamiento y sus consecuencias, y una de ellas sería el desgaste. Entonces, recordando un poquitín, ¿no?, viendo esta figurita, quiero hacerles recuerdo de que no importa si yo tengo una pieza muy pulida, rectificada, o yo tengo una pieza, ¿no?, lapeada, no importa, siempre su superficie va a tener estas rugosidades como dientecitos, ¿no?, picos y valles. Entonces, cuando hay dos piezas, como en esta figura, el bloque A y el bloque B, que una de ellas se va a mover en función relativa, en movimiento relativo con la otra, entonces, ¿qué sucede con estos picos y valles? Estos dientecitos entonces comienzan a rozar y va a haber desgaste, ¿no? Va a haber entonces un problema de desgaste. Entonces, una manera de evitar este problema del desgaste, del tipo adhesivo especialmente, es entonces separar el contacto de estas superficies, ¿no?, de estos dientes, como vemos aquí. ¿Con qué? Con una capa de un fluido. De tal manera entonces de que ahora los dientes no choquen entre ellos y evitemos el desgaste. Entonces, de ahí radica la gran importancia de lo que es un sistema de lubricación, ¿no?, que había sido entonces del fondo introducir en las superficies de movimiento un lubricante, de tal manera que ese lubricante impida o por lo menos minimice, ¿no?, el problema del rozamiento, y de esa manera entonces como consecuencia final tendríamos una mejora de la vida útil del componente. Bueno, analizando un poco, voy a ampliar un poco las figuritas de aquí. Miren, nosotros podríamos tener entonces una película gruesa de lubricante que separa en mis partes, ¿no?, y las rugosidades no entran en contacto entre las piezas. ¿Se puede ver la manito? ¿La ven? ¿Ven la manito? Sí, Inge. Entonces se ve que la película aquí entonces del lubricante está impidiendo, ¿no?, que las rugosidades entren en contacto. Eso es lo que ojalá pudiéramos formar siempre en un sistema de lubricación, ¿no? Le llamamos de lubricación de película gruesa o estable. Lamentablemente no siempre se puede, pero a nada. Entonces muchas veces tenemos que recurrir, ¿no?, a cosas intermedias, como es el caso entonces de esta, ¿no?, que la película lubricante no es lo suficientemente gruesa y estable como para poder impedir en su totalidad el desgaste, pero a nada, mejor poco, ¿sí? Y también en muchos aspectos podemos llegar, ¿no?, al problema de tener entonces, ¿no?, que esta película lubricante sea tan escasa que entonces no nos ayude tanto como desearíamos, pero una vez más, ¿no?, es mejor tener algo malo que no tenerlo. Entonces, desde esa óptica, los sistemas de lubricación van a ser entonces muy importantes, ¿no? Accionar. Entonces ahí está lo que habíamos mencionado hace un momento. Bien, pero estudiando un poquito más analíticamente las funciones que tiene un lubricante, además de la capa, ¿no?, que sería formar la película lubricante con la suficiente estabilidad como para evitar el contacto metal-metal, ¿no?, el rozamiento entre las dos partes que estamos lubricando. Entonces hay otras funciones importantísimas que también cumple entonces el lubricante, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí en la figurita, voy a ampliar un poquitín, ¿no?, para que podamos ubicarnos mejor. Aquí en la figurita vemos una oreja, ¿no? Oreja, ¿señal de qué? Señal de sonido, señal de ruido. Las máquinas hacen ruido y a veces uno piensa, ¿qué problema hay una maquinita, ¿no?, que suene? En una industria son muchísimas máquinas, los ambientes son cerrados y los ruidos son entonces ahora dañinos para las agudezas auditivas que van a tener los trabajadores a largo plazo y a mediano plazo. Entonces las normas de salubridad van a entonces tratar siempre de proteger, ¿no?, a los trabajadores de una empresa, y entonces le obligan a las empresas a tener un máximo nivel de sonido.
Miren, pero qué interesante. Si yo tendría mis sistemas bien lubricados, entonces una función importantísima que cumple esa lubricación había sido entonces amortiguar los ruidos que naturalmente producen las máquinas en su funcionamiento. Entonces, una función secundaria importantísima, ¿no?, que tiene el, el aceite. Bien, si alguna vez ustedes han ido a una ferretería, han debido ver que hay dos clases de chapas, ¿no? Dos calidades de chapas. Unas negritas, que son las laminadas en caliente, que tienen menos resistencia mecánica y son más dúctiles, y otras blanquitas metálicas bien bonitas, ¿no?, que entonces son laminadas en frío, tienen mejor resistencia mecánica, pero normalmente son delgadas. Miren, esas chapas, que son las blanquitas, porque el cliente tiene que comprarlas con buena apariencia, en fábrica, el fabricante le pone entonces, ¿no?, el laminador le pone entonces por aspersión, una delgada película de aceite. Vienen entonces aceiteaditas. ¿Para qué? Para evitar entonces que se piquen y esas picaduras aparecerían feas, ¿no?, en la superficie de la chapa, esas picaduras de corrosión. Entonces, miren, una función importante que pueden cumplir los lubricantes es también entonces proteger, ¿no?, a las piezas contra el ataque de la corrosión del medio ambiente, ¿no? Una función entonces importantísima, ¿no?, que cumple entonces también los sistemas de lubricación. Sabemos, por otro lado, de que uno de los problemas que cuando generamos fricción, ¿no?, movimiento relativo entre dos piezas que están en contacto, sabemos que una consecuencia es, como cuando frotamos las manitos, ¿no?, cuando hace frío, es la generación de calor. Y en máquinas ese calor se va acumulando, 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 va a afectar las propiedades del lubricante, va a afectar las propias, tal vez las propias propiedades, ¿no?, de las partes que estamos lubricando, puede afectar, ¿no?, la dureza, etcétera. Entonces es mala esa generación de calor. Pero miren, si nosotros hacemos circular aceite, ese aceite tendría entonces también, ¿no?, la función de enfriar la parte lubricada. Es como si chupara el calor, lo lleva, ¿no?, lejos de donde se está generando, y de esa manera entonces es posible tener un calentamiento inferior en los puntos de contacto. Entonces, la cuarta función importantísima que tienen los lubricantes es entonces de enfriar, ¿no? Son buenos refrigerantes, ¿no?, buenos para evacuar el calor de la región del contacto, ¿verdad? Y finalmente, miren, una cosa importante. Cuando una máquina está funcionando al medio ambiente, caramba, ¿no?, el medio ambiente no es totalmente puro, ¿verdad? Hay polvos, hay contaminación, a veces hay humedades, hay gases, y todos esos contaminantes, al introducirse en los cojinetes, en los rodamientos, van a generar entonces mayor deterioro. Especialmente del polvo, ¿no? Es un gran problema, porque el polvo es como es una partícula muy fina, ¿no?, muy dura, es como una lija después entonces que ocurre en el funcionamiento de las máquinas y va a generar mucho desgaste. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que nosotros podamos impedir que esos contaminantes puedan ingresar a nuestras máquinas, o sea, en otras palabras, podríamos sellar, ¿no?, podríamos obturar, ¿no?, nuestro rodamiento, nuestro cojinete, de tal manera entonces que no permitamos el ingreso de esos contaminantes que van a generarme esos problemas, ¿no? Entonces, otra función importante, la quinta en este caso, del lubricante había sido esa, ¿no? Justamente obturar, sellar, impedir, ¿no?, el ingreso de esos contaminantes. Y especialmente tiene la fortaleza los lubricantes tipo grasa que cumplen bien esta función. Bueno, y nosotros pensamos, lubricación, industria, es algo moderno, no es algo de los humanos modernos. No había sido tanto así, miren, aquí tengo la foto, ¿no?, de un jeroglífico encontrado en una pirámide, en la tumba, ¿no?, de un de este señor, ¿no?, en Egipto, Etep, perdón, ¿no? Entonces, miren, aquí se nota que aquí hay una esfinge que tiene que ser llevada a su lugar, ¿no? O sea, es un jeroglífico, ¿verdad?
Y se ve entonces aquí, miren, un montón de esclavos, ¿no? Que están entonces ahí, son los judíos, ¿no? Ahí, por ahí está Moisés, miren, lo ven a Moisés, por ahí cerca está Moisés, ¿no? Entonces un montón de judíos jalando la pita, para entonces poder mover, ¿no? A la esfinge tremenda, hecha de piedra, pesadísima. Pero quiero que reparen que aquí hay una persona, voy a ampliar ese lugarcito, ¿no? Para que puedan reparar mejor. Aquí hay una persona que está echando, miren, algo, justamente enfrente a la esfinge, para que la esfinge pueda moverse con mayor facilidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está echando? Algún lubricante. Podría ser inclusive hasta simplemente agua, ¿no? Pero ya el agua podría ayudar muchísimo a minimizar el rozamiento. Podrán comprender entonces de que la lubricación ha sido una preocupación de nuestra cultura humana desde siempre, ¿no? Que hemos tenido noción del movimiento, ¿no? Entonces hemos siempre buscado minimizar el rozamiento y de esa manera evitar, entonces, mayores esfuerzos, ¿no? Minimización de fuerzas, minimización de desgastes y otras consecuencias, ¿no? Que tenemos con la fricción, ¿verdad? Interesante, ¿no? Esto, miren, casi 2000 años antes de Cristo, ¿no? De este faraón, ¿no? Está ahí en su tumba, ¿verdad? Bueno, en esta clase solamente nos vamos a dedicar a estudiar los sistemas de lubricación industrial, ¿ya? Cómo se lubrican las máquinas, ¿no? ¿Qué podemos echar mano? La próxima semana vamos a estudiar los lubricantes, las grasas, los aceites, qué tipos hay, qué normas, ¿no? Qué cuidados hay que tener, cada cuánto cambio, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ahora nos dedicamos solamente a comprender los sistemas de lubricación, que los tengo listados aquí, y vamos a ir hablando entonces con calma de cada uno de estos tipos de sistemas de lubricación. Comenzaremos entonces con este sistema que se llama lubricación hidrostática. Acuérdense de estática. Estática significa parado, ¿no? Cuando han estudiado un poco de física, dinámica significa movimiento, ¿verdad? Pero estática significa que todo está parado. Entonces, miren, ¿cómo funciona un sistema de lubricación hidrostático? Se tiene esta partecita roja, la pieza que se va a mover a otra superficie, esta parte café, y para evitar el desgaste en movimiento, antes de que las cosas se muevan, antes, ¿no? Que las cosas se muevan, usamos una bomba que va a inyectar el aceite o el lubricante a altísima presión. Esa presión que inyecta, con esa presión, perdón, que inyecta la bomba el aceite, en esa parte entonces, ¿no? De las guías de la máquina, hace entonces que se forme esa película lubricante gruesa, impidiendo el contacto entre las dos partes que van a moverse relativamente. Pero esta película lubricante se va a formar entonces antes del movimiento. Una vez que se ha formado la película lubricante, entonces la máquina funciona y entonces el rozamiento se minimiza y todo el mundo se beneficia. Reitero entonces en qué había consistido el sistema de lubricación hidrostático, ¿no? En sistemas industriales. Entonces, un sistema de bombeo de lubricante, antes de que la máquina comience a moverse, inyecta aceite o lubricante a alta presión, formando entonces una película lubricante, y después entonces enseguida, recién la máquina comienza a tener movimiento relativo entre sí. Aquí tengo entonces un pequeño esquema de cómo funciona un sistema de bombeo, ¿no? Vamos a entenderlo entonces. Ustedes van a tener, o ya han tenido algunos tal vez, la materia de máquinas hidráulicas o sistemas hidráulicos, donde han visto ya todos esos componentes, ¿no? Conocen muchos componentes que están aquí. Entonces, miren, ¿no? Un redondito significa entonces sistema de bombeo, ¿no? En circuitos hidráulicos, un redondo significa sistema de bombeo con una flechita, ¿no? Aquí faltó la flechita. Entonces, tengo un filtro, por el filtro voy a succionar a través, ¿no? De un conducto hasta llegar a la bomba, y la bomba entonces me va a inyectar el aceite con un filtro, ahora en la línea de presión. Antes el filtro estaba en la línea de succión, ¿no? Ahora en la línea de presión, con la ventaja que el filtro en la línea de presión puede ser más fino, y a partir entonces de ese conducto, el aceite va a ser inyectado al cojinete,
a altísima presión para que la máquina pueda entonces tener el sistema de lubricación hidrostático. Uno de los inconvenientes que hay en los sistemas de lubricación que usan bombas de desplazamiento positivo, bombitas de pistones, ¿no? Bombitas de levas, bombitas de engranajes, ¿no? Es de que son medias brutas estas bombas, ¿no? Le meten presión hasta que revienta la cosa. Si por algún motivo se tapa el sistema, algo se va a romper. Entonces, siempre los sistemas que utilizan máquinas de desplazamiento positivo tienen algo que se llama una válvula de alivio de presión, que actúa como una válvula de seguridad. Cuando la presión crece mucho, entonces alivia la presión otra vez al tanque, ¿no? Recircula el aceite al tanque. Y con un resortito se puede regular la presión del sistema para que entonces no esté recirculando constantemente y el sistema esté protegido. Entonces, en líneas generales, un sistema de lubricación hidrostático, ¿en qué consiste? Un sistema de bombeo, ¿no? De aceite a alta presión, es clave. ¿Qué pasa si la bomba falla? No se va a formar la película lubricante y la máquina se va a dañar, ¿no? Va a tener consecuencias graves para la máquina, ¿no? Pues constantemente se está monitoreando por ese motivo la presión de los aceites que están siendo inyectados en la maquinaria, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplito, ¿no? Entonces, aquí tengo un disco que está soportando una carga y antes que comience a girar, ¿qué sucede? Entonces la bomba inyecta aceite a alta presión, separa, ¿no? Los componentes, recién entonces el sistema funciona y de esa manera se minimiza, ¿no? El sistema de desgaste. ¿Ok? Bien. Entonces está muy claro, ¿no? Que el sistema hidrostático de lubricación está basado en bombear aceite a alta presión, de tal manera que se forme una película lubricante que separe a los componentes que van a moverse y de esa manera entonces minimicemos el desgaste, ¿no? Entonces son cosas importantes de percibir. Bien, alguien me puso un comentario de que el audio está intermitente, ¿no? Que se corta. Quiero comentarles de que no es un problema de la transmisión, sino es un problema del lugar donde ustedes tienen la recepción, ¿no? Su internet es muy lento. Entonces, puede mejorar un poco si ustedes apagan su micrófono y apagan su cámara. Y si hay algún otro programa que están usando al mismo tiempo, también lo pueden cerrar. Eso puede ayudar en algo. Pero la grabación de esta clase, que la voy a poner en YouTube, no va a tener esos problemas de intermitencia. Entonces, no se desanimen, ¿ok? Pero entonces, la próxima semana, traten de mejorar la recepción, ¿no? Quién sabe, podrían irse a un lugar donde la velocidad es un poquito mayor, ¿ok? Bueno, entonces continuamos, ¿no? En el caso de el otro sistema de lubricación que compite con el hidrostático es mucho más interesante. Y apareció entonces, miren, este sistema de lubricación en 1883, cuando un ingeniero apellidado de Tower, que trabajaba en ferrocarriles, quería mejorar el sistema de lubricación entre ejes y el cojinete de la rueda de los trenes, que son, imagínense, los trenes tienen peso de toneladas, 100, 200 toneladas pesan, ¿no? Los vagones de tren, entonces las cargas son tremendamente grandes. Y él entonces lo que hizo fue entonces al cojinete hacerle un agujero, como se ve aquí, y él quería entonces inyectar más aceite para que pueda lubricar mejor al cojinete y de esa manera mejorar los desgastes. Pero lo curioso es entonces que cuando él hizo el agujero y comenzó entonces a funcionar la máquina, entonces él cuando trató de introducir aceite por aquí, se llevó una gran sorpresa. El aceite más bien comenzó a salir por ahí y él entonces asustado le puso un corcho y el corcho ¡pah! Salió entonces disparado con una velocidad tremenda. Él puso el dedo y nada, no pudo conseguir tapar entonces, ¿no? La salida de aceite por el agujero que él había hecho. Entonces él dijo, aquí estoy ante un descubrimiento interesante. Y él fue el que descubrió entonces el principio del funcionamiento de la lubricación hidrodinámica
dinámica de movimiento, ¿no? Solamente funciona cuando hay movimiento en las máquinas. Entonces, ¿cómo funciona el principio de la lubricación hidrodinámica? Esa figurita nos va a permitir entender un poco mejor, ¿no? Entonces, el aceite llega, miren, aquí está un croquis de un eje con su cojinete. Exagerado, ¿no? Porque sabemos que los juegos, la holgura, ¿no? La diferencia entre eje y cojinete es muy pequeñita. A veces son centésimas de milímetros solamente. Aquí está exagerado para que podamos notar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Miren, tengo el cojinete, el amarillo, y tengo el eje que es el azul. Y entre ellos hay entonces un espacio que se hace mojar con aceite. Cuando el eje comienza a girar, no hay formación de película lubricante y en ese pequeño instante hay desgaste. Pero una vez que comienza a girar, el aceite, por muchas propiedades que tiene, y una de ellas se llama untuosidad, se agarra como garrapata en las superficies de los materiales, también en las superficies de los metales. Si alguna vez ustedes han trabajado con una máquina, ¿no? Para hacerle mantenimiento, limpieza, o etcétera, han debido notar de que después de que han trabajado con la grasa o el aceite, mismo que uno se lave las manos con agua, no sale el aceite. Uno se limpia con un trapo y no sale. Uno tiene que usar un detergente para poder librarse del aceite, ¿no? Eso se debe a que los lubricantes tienen unas moléculas llamadas de moléculas polares que se agarran como garrapatas de la superficie y eso es bueno, ¿no? Porque el lubricante no va entonces a desprenderse con facilidad de las superficies, ayudando a generar la lubricación. Entonces, ¿no? Bajo esa propiedad de la untuosidad, ¿no? Se agarran en la superficie y a medida que el eje está funcionando, inicialmente actúa como una ruedita, ¿no? Que trata de subir por el cojinete, ¿no? Pero entonces resbala y entonces miren aquí, ¿no? Aquí estaba la excentricidad antes y ahora en el funcionamiento normal se ha subido al otro lado, la excentricidad entre el eje y el cojinete, resbala y por el funcionamiento natural que tiene el sistema, por la viscosidad que presenta el aceite, ¿no? Que vamos a entender un poco mejor en la próxima clase, y por las condiciones de operación, se forma una película lubricante llamada de película hidrodinámica sin necesidad de que inyectemos el aceite a alta presión. Y lo curioso es entonces si el diseño está bien hecho, ¿no? Este juego, esta holgura entre eje y cojinete está correcto, la viscosidad del aceite es la correcta y la rotación del eje es razonablemente alta, se va a formar una película gruesísima de lubricante que va a impedir entonces el contacto entre el eje y el cojinete, ¿no? No necesito entonces depender de la inyección de alta presión del aceite, como dependía entonces en el caso de la lubricación hidrostática. En la lubricación hidrodinámica, la película lubricante se va a formar simplemente por las buenas condiciones que le he dado a la máquina, ¿no? En cuanto a holguras, en cuanto al aceite correcto, en cuanto a las velocidades de rotación. Entonces, cuando se hace el diseño de un cojinete hidrodinámico, se lleva en consideración todas esas variables que hemos hablado. Aquí tengo un corte donde vamos a entender un poco mejor cómo es la presión sobre la película lubricante, ¿no? Esta parte rosada clara, voy a ampliar un poco para que quede más clarito. Esta parte rosada clara me estaría entonces dando el croquis del eje. Y esta parte rosada un poquito más oscura sería entonces la capa de lubricante, la película lubricante que se ha formado. Y esta línea negrita, ¿no? Me estaría indicando entonces el comienzo de mi cojinete, ¿no? Entonces, aquí tenemos, miren, una esquemita de cómo es la presión que se genera, ¿no? Por el funcionamiento del eje y el soportar una carga, cómo se genera entonces una presión sobre la película lubricante, que comienza en un lugarcito, llega a un máximo, ahora sí voy a disminuir, ¿no? La figurita, llega a un máximo de presión y después llega entonces en otro lugarcito a ser cero sobre la película lubricante. Entonces miren, ¿no? Yo no necesito que mi cojinete sea totalmente entero, ¿no? Como aquí. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no? Porque estas partes no están sujetas a ninguna presión. Es más, entonces, ¿no? Cuando se trata de ejes muy grandes, se acostumbra a trabajar entonces con cojinetes parciales nomás.
En cambio, en ejes pequeños, porque no hay mucha diferencia de costo, ¿no? Si yo hago un cojinete parcial o hago un cojinete completo, se acostumbra más bien a trabajar con cojinetes completos, ¿no? En ejes de diámetros relativamente pequeños. Pero en ejes de grandes diámetros, normalmente trabajamos con una concha nomás, ¿no? Con una parte del cojinete. ¿Por qué? Porque hemos visualizado ahora que la presión sobre la película lubricante no es homogénea y no es en todo el contorno del eje, solamente está entonces centralizada en el lugar entonces donde se va a formar, ¿no? La película lubricante, y hay un lugarcito donde el espesor es más delgadito, ¿no? Donde se forma el espesor más delgado de la película hidrodinámica de lubricación. Entonces aquí reiteramos lo que habíamos visto antes. Cuando estamos en seco, la ruedita trata, ¿no? de subir, ¿no? Como si fuera el eje, ¿no? Trata de subir como si fuera una ruedita a la pendiente, ¿no? Del cojinete, pero cuando hay lubricante resbala y se sitúa en la parte de atrás, ¿verdad? De esa manera entonces funciona el cojinete hidrodinámico, ¿verdad? Bueno, entonces, siempre que nosotros estamos lubricando, vamos entonces a tratar de que la película lubricante sea gruesa para poder impedir el contacto metal-metal y de esa manera minimizar el desgaste. Quiero comentarles que en la mayoría de las máquinas, más del 90% de las máquinas, hace uso de lo que es la lubricación hidrodinámica. ¿Por qué? Porque es más barata y más simple y muy confiable, ¿no? Si una máquina está funcionando, se está auto lubricando, en otras palabras. Pero hay una condición, ¿no? ¿Cuál es esa condición? No puede haber película lubricante en seco. La película lubricante hidrodinámica se va a formar cuando el eje esté mojado de lubricante. Entonces, necesariamente voy a tener que hacerle llegar, ¿no? Voy a una vez más ampliar esa partecilla. Necesariamente voy a tener que hacerle llegar aceite, miren, por un agujerito, para mojar el eje. Yo voy a necesitar una bomba también. A veces usamos, ¿no? Unos lubricantes, unas aceiteritas de goteo, ¿no? Pero son raras esas, especialmente cuando hay lugares alejados, usamos eso. Pero lo normal en las máquinas es que usemos, ¿no? Entonces un sistema de bombeo también, de tal manera que la bomba me va a hacer llegar el aceite al cojinete hidrodinámico, pero no bajo la función de alta presión, sino entonces para poder mojar al eje y que el eje en funcionamiento pueda formar la película entonces hidrodinámica. Entonces les comentaba que aproximadamente un 90% de las máquinas hace uso del sistema hidrodinámico por ser más barato, más confiable y no necesitar entonces un sistema de bombeo tan complejo y tan caro. Hay pero una limitación muy grande en el uso de la lubricación hidrodinámica, ¿no? Que hemos percibido entonces con la explicación de cómo se forma. Al comienzo del movimiento no hay película. Y en consecuencia, en este momento del comienzo del movimiento, ¿no? Cuando la máquina se enciende, va a haber un ligero desgaste. ¿Qué sucedería si este eje que está entonces funcionando es muy grande o soporta cargas muy elevadas? Lo va a dañar al cojinete, ¿no? En grandes máquinas, estos cojinetes normalmente son de un material que se llama babbitt, metal blanco. Son aleaciones de plomo, plata, estaño, zinc, cobre. Poca plata porque es cara, ¿no? Normalmente hasta se evita su uso. Pero de todas maneras, entonces esos metales blancos o ese babbitt son caros, pero son blanditos. Entonces, si no habría película lubricante en el primer arranque, lo hace puré al cojinete. Entonces, no se puede usar sistema hidrodinámico de lubricación en grandes máquinas, en ejes que trabajan a muy baja rotación o en ejes entonces que soportan grandes cargas. Y también en máquinas que son muy intermitentes, que a cada rato paran y arrancan, ¿no? Porque un sistema hidrodinámico va a sufrir desgaste en el funcionamiento entonces intermitente, ¿no? Entonces, por ese motivo, se prefiere para el funcionamiento intermitente un sistema hidrostático de lubricación. Entonces, por la importancia, voy a volver a repetir.
hay dos importantes sistemas de lubricación industriales muy usados, ¿no? El hidrostático, reservado para grandes máquinas, bajas rotaciones y sustentación de cargas enormes. Pero el sistema más usado industrialmente, hablando en máquinas, es el sistema de lubricación hidrodinámico, por su simplicidad y por su confiabilidad en funcionamiento. Cuando el eje comienza a funcionar, entonces automáticamente se forma esa gruesa película de lubricación que va entonces impedir el contacto metal-metal y mejorar entonces la vida útil de entonces nuestro sistema. Bien, pero no son los únicos dos sistemas de lubricación entonces que se usan a nivel industrial. Son los más importantes, pero no son los únicos. Quiero que vean aquí en esta figura que tengo entonces un conjunto de rodamientos, ¿no? Una de las grandes ventajas que tenemos en el uso de los rodamientos como cojinetes es de que nosotros los compramos fabricados por un especialista y las calidades, ¿no?, de fabricantes buenos estoy hablando, ¿no? Las calidades y las dimensiones, ¿no?, que tienen las tolerancias dimensionales son muy exactas, son realmente gente que conoce su negocio, ¿cierto? Entonces, cuando se lubrica rodamientos, hay una particularidad, porque el lubricante, además de formar esa película de lubricante, tiene movimiento rotatorio. ¿Se acuerdan que en un rodamiento no hay una pista interna, pista externa? Hay elementos rodantes, ¿no? Entonces, los elementos rodantes giran en torno de la pista interna y externa, y en ese movimiento entonces el lubricante tiene un accionar bien complejo. Entonces, a este sistema de lubricación de los rodamientos, cuando lubricamos rodamientos, hacemos uso del sistema de lubricación elasto-hidrodinámico. No es ni hidrostático, ni tampoco es hidrodinámico, es elasto-hidrodinámico. Si bien matemáticamente es más complejo, ¿no?, analizar, diseñar, ¿no?, la lubricación elasto-hidrodinámica, entonces a nosotros nos interesa la parte de aplicación, ¿no?, del lubricante en estos cojinetes de rodadura. Y solamente es para que tengamos el conocimiento general, genérico, de que la lubricación de rodamiento se llama elasto-hidrodinámica. No es ni la hidrostática, usada en grandes cargas, con grandes ejes y bajas rotaciones, o la hidrodinámica, que es la más usada en máquinas normales, ¿no? Entonces, cuando lubricamos rodamientos, estamos usando lubricación elasto-hidrodinámica. Ese es su nombre, entonces, técnico. Bien, también entonces cuando yo no logro formar una película gruesa de lubricante, pero estoy mojando mi cojinete, ¿no?, por lo menos alguito, no estoy con rozamiento en seco, entonces ahí estoy con una lubricación límite o marginal, ¿no? También muy poco vamos a hablar del tema. Este tema sí lo voy a tocar, que sería entonces el caso de que, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo estoy procesando alimentos? Algo delicado, ¿no? Porque si por algún motivo un lubricante podría filtrarse al alimento que estoy procesando, lo va a contaminar y podría generar daño a los humanos, que no solamente es penado por Dios, sino es penado por la ley, ¿verdad? Entonces, hay en algunos tipos de situaciones donde no se puede usar lubricantes tal como los hemos comprendido, ¿no? Y entonces tenemos que dejar que la lubricación sea sólida. Lo mismo sucede entonces cuando las máquinas funcionan a elevadísimas temperaturas. Por ejemplo, ¿qué tal si tengo un ventilador dentro de un horno para generar convección forzada y que la temperatura sea más homogénea en el horno? Entonces, no puedo usar los lubricantes convencionales porque no soportan elevadas temperaturas. Entonces, tengo que lubricar en seco, ¿verdad? ¿En qué consiste esa lubricación en seco? Entonces, enseguida les aclaro, pero entonces estamos ¿no?, acotando de que la lubricación sólida usamos para temperaturas elevadas, ¿no? Cuando en función del tiempo es difícil que yo pueda volver a lubricar.
o cuando hay vibraciones muy altas, muy extremas, o la presencia de contaminantes o el procesamiento de alimentos, ¿no? Entonces, en esos lugares usamos lubricación sólida. No es tan común, pero sí a veces hay necesidad. Entonces, lo que buscamos cuando vamos a aplicar lubricación sólida es entonces un sólido que tenga bajo coeficiente de rozamiento. Reitero, ¿no? Buscamos un sólido que tenga bajo coeficiente de rozamiento. Y a nivel industrial usamos dos tipos de componentes. El más fácil de conseguir, ¿no? El que está muy conocido por nosotros es el grafito carbón, ¿no? El grafito que escribimos con el lápiz, ¿no? Ese es el grafito blandito. Entonces usamos grafito, ¿no? Como lubricante sólido, ¿no? Es uno de nuestros favoritos. Y el segundo lubricante sólido muy usado a nivel industrial es el bisulfuro de molibdeno. Bisulfuro de molibdeno. Hay una marca muy conocida que se llama Molicote, ¿no? Que tradicionalmente fabrica lubricantes a base de bisulfuro de molibdeno sólidos, ¿verdad? Entonces son los dos lubricantes eh, sólidos muy usados a nivel industrial. Quiero comentarles que hay algunos materiales desde esa óptica que vienen autolubricados entonces, ¿no? Uno de ellos sería el fierro fundido. ¿Por qué? Porque el fierro fundido en el fondo tiene, ¿no? Granos de grafito, entonces ya viene autolubricado. El fierro fundido gris, no el blanco, ¿no? Fierro fundido gris. Y otro material entonces bastante interesante que se usa bastante en la fabricación de cojinetes es también lo que se llama el bronce grafitado. Ah, ya su nombre me dice, ¿no? Es el bronce que también tiene entonces en dispersión pedazos de grafito. Entonces son los dos lubricantes sólidos más usados y más conocidos a nivel industrial, ¿no? Entonces es por ese motivo que es importante, ¿no? Comprender eh, esa situación. Bueno, entonces no voy a entrar a mayores detalles, ¿no? De hablar de los lubricantes, pero ya de hecho podemos conocer el listado, ¿no? De los tipos de lubricantes que tenemos. Tenemos lubricantes sólidos, bisulfuro de molibdeno como ejemplo. Tenemos lubricantes semisólidos, las grasas industriales. Tenemos lubricantes líquidos, los famosos aceites, ¿no? Sintéticos, minerales, mixtos, ¿no? O semisintéticos, como también le llamamos, y finalmente también se puede lubricar con gases, ¿no? En el caso usamos aire, ¿no? Para hacer la lubricación. Curiosamente, miren, les comento que un lubricante sólido que usamos, los humanos, es el oro, pero no para aplicaciones comunes. Lo que sucede es cuando mandamos naves espaciales, ¿no? Mandamos cualquier vehículo espacial, entonces en el espacio, al no haber gravedad, no funcionan los lubricantes tradicionales, entonces tenemos que usar un lubricante especial que es el oro, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Que el oro sea usado como lubricante en el sector aeroespacial. Pero el tema de lubricantes va a ser el tema de la clase de la próxima semana, ¿no? Vamos a entrar con mayor detalle ahí. Entonces, antes de terminar la clase, me gustaría preguntarles si es que ustedes tienen alguna duda del tema que hemos tocado hoy, que serían los sistemas de lubricación. Los más importantes, el hidrostático y el hidrodinámico, ¿no? Son los dos sistemas de lubricación más importantes que tenemos. ¿Alguna duda? Hola a todos, yo soy... ¿Alguna duda, muchachos? Pueden abrir su micrófono. ¿Alguna duda? ¿No? No, Inge, una pregunta. ¿El video qué rato nos vas a pasar? Lo vamos a ver ahora y en unos minutos yo lo voy a subir entonces a YouTube. ¿Ya? Ahora lo vemos, pero no dura más que 5 minutos, ¿no? Es cortito. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que no hay ninguna duda, vamos a... ¿O hay alguna duda adicional que quieran sacar? ¿Tienen? No, ¿No? Entonces, vamos a ver el video
Y vamos a aprender entonces cómo podemos hacer un plan de mantenimiento basado en 7 pasos muy sencillitos, ¿no? Son tremendamente sencillos estos 7 pasos. ¿Ok? Comenzamos entonces. Carolina Giraldo de Comida Digestión. Y hoy quiero mostrarles cómo realizar un programa de mantenimiento en 7 pasos. No es el único ejemplo, existen muchísimos más, pero este es muy sencillo, muy fácil, muy práctico y lo pueden implementar en sus organizaciones. Para no hablar más, vamos a la pantalla de mi computador. Primer paso, debemos identificar todas las máquinas de la organización y asignarles un código. Ese código puede ser la serie de la máquina o puede ser un consecutivo que nosotros le asignemos, un código que nosotros le asignemos a la máquina. ¿Cómo podemos crear ese código? Miremos este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es crear un código para los procesos. ¿Dónde vamos a ubicar la máquina? Ejemplo, producción, PR, logística, LG, calidad CA, mantenimiento, MT. Hay muchas organizaciones en las cuales el proceso de producción tiene unos subprocesos. A esos subprocesos les podemos asignar un código. El segundo paso sería un código por ser máquina. ¿Por qué? Porque podemos tener máquinas y podemos tener equipos de seguimiento y medición. Eso quiere decir que este ejemplo aplica tanto para máquinas como para equipos de seguimiento y medición. Entonces, si es máquina, le vamos a asignar el código MQ. Y si es equipo de seguimiento y medición, le asignamos el código SM. Después sigue el consecutivo por tipo de máquina. En el listado de máquinas se asigna un consecutivo numérico por cada tipo de máquina. Ejemplo, máquina estampadora es un tipo. Máquina enlace es otro tipo. Si hay 10 máquinas estampadoras, aquí en este paso todas serían 01, ¿cierto? Y el siguiente paso ya sí es el consecutivo por cantidad. Entonces sería 01, 02, 03, 04, pero dependiendo de la cantidad. O sea, ¿cómo sería el código? Miremos bien. Producción, PR. MQ por ser máquina, 01 por ser estampadora y 01 por ser la primera que está en el sistema. Otro ejemplo, PR, MQ, 01 y 02, o sea, es una estampadora y fue la segunda que registramos en el sistema. Otro ejemplo, PR, MQ, 02 porque es la cortadora láser y sería 01 porque fue la primera que registramos en el sistema. Ahora, si es un equipo de seguimiento y medición, ejemplo, está en gestión de infraestructura, sería GF, SM porque seguimiento y medición, 01 porque fue el consecutivo, digamos, que le dimos al pie de rey, y 02 porque fue el segundo pie de rey que registramos en el sistema. Ese es el primer paso. Nuestro segundo paso es crear una lista de máquinas. Tendríamos el nombre de la máquina, por ejemplo, cortadora láser, el código que le asignamos, la marca, el modelo, la serie, dónde se encuentra, digamos, en producción, el estado, si está funcionando o si está en mantenimiento. Recordemos que el código también nos informa la ubicación, o sea que esta columna la podremos eliminar si es de su preferencia. Nuestro tercer paso. Y nuestro tercer paso es identificar las máquinas con un sticker, una calcomanía o un rótulo autoadhesivo. ¿Cómo sería ese rótulo? Primero sería el nombre y después el código. Por ejemplo, máquina láser. Y el código sería PR porque está en producción, MQ porque es máquina, 02 porque es enlace y 01 porque fue la primera que registramos en el sistema. Siempre va a ser el mismo código. Entonces, digamos, máquina enlace, así puede ser el código, ¿cierto? Y así lo podemos imprimir y se lo pegamos a la máquina. ¿Cuál es mi recomendación? Es que para imprimir los rótulos utilicen una aplicación y un rótulo especial. Por ejemplo, yo les recomiendo Pressaplique. Pressaplique es una marca muy buena, no es publicidad pautada, tiene diferentes tipos de autoadhesivos y ustedes pueden seleccionar cómo quieren hacer su autoadhesivo, el tamaño del autoadhesivo. Y así lo compran. Cuando lo vayan a comprar, por favor, piden que les entreguen el CD para facilitar la impresión del rótulo. Después de que ustedes impriman los stickers, los rótulos con el código de la máquina, lo pegan en la máquina. Yo les recomiendo que lo plastifiquen o le peguen una cinta de esas transparentes gruesas encima para proteger el código. Nuestro cuarto paso es crear un plan de mantenimiento preventivo para cada máquina. Por cada tipo de máquina, sería la palabra correcta. Entonces aquí tenemos el plan de mantenimiento y tenemos todas las máquinas, máquina cortadora, máquina estampadora y las actividades de mantenimiento preventivo que se deben realizar.
Y tenemos cuál es el calendario diario, cuál es semanal, cuál es quincenal, cuál es mensual, cuál es bimestral, cuál es trimestral, cuál es semestral y puede ser cuál es anual, dependiendo de la necesidad de cada tipo de máquina, ¿cierto? Entonces aquí están todos los mantenimientos preventivos que se le deben hacer a la cortadora láser. Esto es un ejemplo de estas actividades de pronto no aplican para esta máquina. Listo. Y aquí mismo toda la máquina, o sea, un plan de mantenimiento para toda la organización donde se encuentren todos los tipos de máquinas con los mantenimientos preventivos que se les deben realizar a esa máquina. Nuestro quinto paso es realizar una ficha de mantenimiento preventivo para colgar o archivar cerca de la máquina, para registrar los mantenimientos preventivos que vamos ejecutando. Yo les recomiendo que la plastifiquen, o sea, que sea como una ficha y la plastifiquen y la dejen cerca de la máquina. Al finalizar el mes, la escaneen, le tomen una foto o le saquen una copia y lo archiven ya sea en el computador o en una carpetita física. ¿Cómo sería esa ficha de mantenimiento? Sería así. Entonces sería la máquina, el nombre de la máquina, digamos, cortador láser, el proceso, la serie de la máquina, el código que nosotros le asignamos y el mes, por ejemplo, enero. Y en esa máquina, esta ficha de mantenimiento la debemos crear teniendo en cuenta el plan de mantenimiento o las actividades del plan de mantenimiento. Entonces, cortadora láser, entonces digamos aquí sería cortadora láser y esas son las actividades que se deben hacer diariamente, semanalmente y mensualmente. Recordemos que hay actividades que las pueden hacer los operadores de las máquinas y hay otras actividades que solo las deben ejecutar el personal de mantenimiento. Entonces, separamos actividades a ejecutar por el operador y actividades a ejecutar por el personal de mantenimiento. Cuando realicen el mantenimiento preventivo deben colocar una X o un chulito, eso serían los días del mes, ¿cierto? Colocan un chulito o una X y así podemos evidenciar realmente que sí se le hizo el mantenimiento preventivo a la máquina, ¿cierto? O tenemos control, ¿no? Bueno, evidenciar y tener control de que sí estamos ejecutando los mantenimientos preventivos. Bueno, después nuestro sexto paso sería crear una ficha de mantenimiento correctivo para hacer las solicitudes de las máquinas y para verificar si sí se realizó el mantenimiento correctivo. En esa ficha les recomiendo que diga tipo de máquina, serie, código de la máquina, ubicación de la máquina, comentarios relacionados con el daño o falla de la máquina, nombre de la persona que reportó el daño, fecha del reporte, la solución que se le da al daño o a la falla, la fecha de entrega de la máquina y el responsable de realizar el mantenimiento, la persona que realizó el mantenimiento. Nuestro séptimo paso es crear una carpeta de mantenimiento por máquina. Esta carpeta la pueden crear en el computador o puede ser física. Lo importante es que estén bien archivadas y que siempre tengan a mano la información de la máquina. Esa carpeta la pueden marcar con el código de la máquina. Es una carpeta única para cada máquina, no por tipo de máquina, sino para cada máquina. En esa carpeta van a archivar todas las evidencias de los mantenimientos preventivos y correctivos. ¿Listo? Y una nota muy importante es que para realizar el plan de mantenimiento debemos tener el manual de la máquina. Es decir, si yo voy a asignar qué actividades de mantenimiento preventivo se le deben realizar a una máquina, es porque yo revisé el manual de la máquina y ya sé que le debo realizar esos mantenimientos a la máquina. Y es muy importante que los manuales de las máquinas estén en el idioma. ¿Listo? Espero que este video sea de muchísima ayuda para ustedes. Si les gustó, ya saben, manito arriba, déjenme sus comentarios, inscríbanse en mis redes. Bien, muchachos, el video muy claro, concreto, la señorita muy simpática, nos ha aclarado muchas dudas.